bendición. Amén. Saber, hermanos, que tenemos libertad para elegir, tenemos libertad para decidir, tenemos libertad para transitar en esta vida, es una bendición. La libertad, hermanos, es una generosidad bendita del Señor. Amén. Así que en este sentido es que damos gracias al Señor, amén, porque nos proveyó o nos dio de esta hermosa libertad. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Este 1 de mayo, amén, el próximo miércoles, vamos a estar celebrando, hermanos, un retiro para los obreros de la iglesia. Amén. Sé que no van a asistir al acto del 1 de mayo. Ah, bueno, menos mal. Entonces, tenemos un retiro, hermanos. A veces es difícil encontrar una fecha para poder reunirnos a todos, para poder ir limando asuntos que tienen que ver, hermanos, con la actividad de la iglesia. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, que el grupo de obreros es bastante amplio y hay muchos hermanos trabajando en distintos sectores de la iglesia y me gustaría tener este retiro. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana y vamos a terminar puntualmente a las 4 de la tarde. Amén. Donde vamos a tratar todos los asuntos que tienen que ver con la obra del Señor. Amén. Y si alguien quería ir al acto del 1 de mayo, lleva la foto, ante allí la ponen en alguna banca, allí donde está, y dice, bueno, yo por lo menos asistí con la foto. Amén. También, hermanos, la iglesia está organizando para el 11 de mayo la presentación del libro de nuestro querido amigo y hermano Héctor Leites. Héctor Leites está escribiendo un libro de consulta que habla acerca de esa enseñanza que anda por ahí acerca de las maldiciones generacionales. Y bueno, él va a exponer a través de un libro que esa expresión o esa frase o esa idea o ese concepto no es bíblico. Amén. Y ha estado trabajando durante mucho tiempo y entonces este 11 de mayo va a estar presentando, y aquí hay un buen grupo de hermanos que están trabajando para organizarle toda la presentación del libro el 11 de mayo en el Hotel Palladium, allí en la zona de Yomi Montevideo, ¿verdad? Debido a esto, hermanos, es que algunos hermanos están recibiendo invitaciones para participar. Lamentablemente, porque quisiéramos que toda la iglesia tuviera invitaciones para ir, pero le dimos la mayoría, como el 70-80% de las invitaciones al autor del libro, ¿verdad? Porque él es el dueño de la cosa, ¿verdad? Así que le dimos la mayoría de las invitaciones para él, nos quedamos con unas pocas. Lamentablemente tenemos que a veces estar eligiendo a algunos hermanos para entregar la invitación para que puedan, para que vayan, algunos que tienen que ver con la disponibilidad del horario que tienen en ese día, que va a ser el 11 de mayo a las 5 de la tarde. Y lamentablemente quizás cometamos algún acto de injusticia con alguno. Si así lo hacemos, hermanos, sepan disculpar, porque quisiéramos que todos fueran, pero solamente nos dieron la capacidad de 100 hermanos. Si le dimos como 70, 80 al pastor Leites, entonces nos quedaron 20 y tantas para nosotros. Y bueno, por ahí vamos a estar quizás no siendo justos a la hora de repartir invitaciones. Pero este es el motivo, hermanos. Amén. Después el hermano va a estar aquí. También vamos a tener el libro, va a estar en nuestra biblioteca para que lo puedan adquirir. Él va a otorgar un número importante de ejemplares para que lo tengamos aquí en la biblioteca y ustedes lo puedan adquirir, lo puedan comprar y puedan disfrutar de esa hermosísima enseñanza. Amén. 11 de mayo. Estamos trabajando, hermanos, en muchas áreas en la iglesia, procurando que el evangelio, hermanos, sea extendido de todas las maneras posibles. Amén. Que el evangelio llegue a todos los rincones posibles. Que la palabra de Dios corra, como dice la Escritura, ¿verdad? Y alcance a todo aquel que necesita ser alcanzado por la palabra del Señor. Y en esto estamos, hermanos, celosamente trabajando, amén, de todas las maneras, en el templo, en algunos barrios, a través de las redes sociales. Estamos tratando de hacer que la palabra llegue donde está la gente, amén, y podamos también, para la gloria de la honra, crecer. Anhelamos, hermanos, ver esta sala llena, amén, llena, pero no solamente en un culto, quizás 2 o 3 cultos los días domingo, amén. ¿Cuánto anhelan eso? Yo
Yo tengo ese sueño loco, hermano, desde que vine para aquí, para pastorear esta iglesia, de que podamos tener varios cultos. Hay otros países en Latinoamérica que las iglesias están llenas 3 o 4 veces los domingos. Amén. Y han sido alcanzados muchas personas para la gloria del Señor. Yo anhelo exactamente lo mismo para nuestro país. Somos muy ateos, somos gnósticos, somos gente muy especiales, pero creo que el poder de Dios está allí, hermanos, para alcanzar a los uruguayos y a todos aquellos que se acerquen a la presencia gloriosa del Señor. Amén. Así que oren a Dios, clamen al Señor. Amén. No se canse de hacerlo, para que veamos, hermanos, crecer para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y mantenga la Biblia abierta allí, porque nos vamos a hacer varias veces referencia a este y a otros pasajes de la Escritura. Porque sin duda, hermanos, estamos cada día más presente de que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta verdad gloriosa. Jesús tomó varios momentos para enseñarle a los discípulos acerca de su venida y de los últimos tiempos. Amén. Y esta es una de las esperanzas gloriosas. ¿Se acuerda que en San Juan 14 el Señor dijo, estoy aquí, pero me iré, pero volveré otra vez a buscarlo para que estén conmigo en el cielo? Habla de ese momento glorioso, amén. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema, gloria al Señor. Mateo capítulo 25, ¿tenemos allí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor amado, en este día, Jesús. Gracias, Dios eterno, en este día por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí. Nunca has faltado a ninguna de tus promesas. Y en tu palabra, Dios mío, nos has prometido, Señor amado, que donde estén 2 o 3 reunidos en medio de ti, Señor amado, tú estarías en medio de ellos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Donde hubieran 2 o 3 personas reunidos adorándote, tú estarías allí, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, creemos que tú estás aquí, hablando a nuestros corazones, recibiendo nuestra alabanza, recibiendo nuestro clamor, Padre amado, aleluya. Tú estás aquí obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que cada día, Dios mío, aleluya, nuestra fidelidad, Dios mío, aleluya, esté fuerte, Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya, esperando ese glorioso día, aleluya, que llegará y entraremos, Dios mío, aleluya, a las puertas celestiales, Dios eterno, en el nombre de Jesús, lleno de victorias, Padre amado, en el santo y glorioso nombre de Cristo. Señor amado, gracias. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Oramos en tu nombre, Padre amado, procurando, Dios mío, que unjas mis labios y pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón y logremos esa comunicación, Padre amado, que se necesita para comprender tu palabra. Oh Señor amado, gracias. Gracias, Cristo de los cielos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.
Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Un capítulo antes, en el libro de Mateo, se encuentra justamente el pasaje donde el Señor habla de su venida, del tiempo del fin, de los acontecimientos finales, de las cosas que habrían de venir, de las cosas que se estarían viendo a nuestro alrededor en los últimos tiempos. Allí está el capítulo 24 y luego viene este capítulo 25, hermanos, en un tenor de advertencia personal. Amén. De hablarnos personalmente de cuál debe ser nuestras preocupaciones aquí en esta vida, para que podamos estar, hermanos, advertidos y podamos tener en cuenta, hermanos, que Dios está allí procurando en nosotros esa idea de que tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga. Por eso dice aquí el versículo número 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Está hablando en términos del futuro. Amén. Está hablando en cosas más adelante. Si el capítulo que precedía, dijimos, es el capítulo que habla de los últimos tiempos. Entonces, el reino de los cielos será ese momento en que Cristo venga a levantar a la iglesia. La iglesia estará en estas condiciones. Amén. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de paredes, todo eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Estamos hablando de personas que ocupan ese lugar. La iglesia está compuesta por las personas que han nacido de nuevo de la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de nosotros. Amén, estamos hablando de nuestra vida. El apóstol Lucas lo refiere en su capítulo 21, versículo 34, de esta manera, pensando justamente en este momento, y dice, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténgase siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrán de suceder y de representarse ante el Hijo del Hombre. Amén. Fíjese que tiene el mismo tenor. Amén. Tiene la misma preocupación. Tiene la misma idea, el mismo concepto. De dónde nosotros debemos de enfocar, hermanos, nuestros intereses en estos últimos tiempos. ¿Cuáles deben ser nuestras verdaderas y genuinas preocupaciones en esta vida? Amén. ¿Cuáles son las situaciones que la iglesia debe tener en cuenta cuando se está acercando el fin? ¿Y cuáles cosas debemos ocuparnos en esta vida? Para que podamos, hermanos, estar listos para cuando venga el esposo. Amén. El concepto de la boda que aparece aquí en el capítulo 25 está basado en la cultura judía de aquellos tiempos. Quizás nosotros no comprendamos demasiado cómo se elaboraba una boda en aquellos tiempos. Hoy sí, hermanos, somos artistas de las bodas, ¿verdad? Hacemos bodas bellísimas y cada día a la gente le agrega cosas a las bodas para que sean hermosas, y las ceremonias están cargadas también de simbolismo. En aquel tiempo también, hermanos, las bodas estaban cargadas de simbolismo. Y entonces nosotros lo que vamos a recoger es el concepto, la idea de esos actos simbólicos que están reflejados en esta boda. En primer lugar, dice aquí que habían 10 vírgenes que debían de esperar el esposo con unas lámparas. Amén. Esas lámparas tenían que estar de tal manera provisionadas de que esa llama nunca se apagara. Amén. Esa llama, hermanos, simboliza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada vez que la Biblia menciona, o muchas veces que la Biblia menciona este concepto, habla justamente de la llama como el fuego que está en nuestro interior. En algunas ocasiones también habla de la fuente de agua viva, pero está hablando del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Amén. Del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Y esa obra espiritual debe estar allí, hermanos, encendida todo el tiempo. ¿Cómo se mantiene todo el tiempo encendida la llama del Espíritu Santo en nuestra vida?
¿Cómo haremos nosotros para mantener la llama del Espíritu Santo encendida en nuestras vidas? ¿Cuáles cosas deben preocuparnos a nosotros, hermanos, para mantener esa llama encendida? Bueno, lo único que hace mantener esa llama encendida en nuestro corazón, hermanos, es nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Amén. Nuestra relación personal con Jesucristo. Esa llama se mantiene ardiendo permanentemente. Esa llama y ese aceite no se agotará jamás si nosotros somos fieles a la hora de mantener una relación fresca y personal con el Señor Jesucristo. Amén. Esta debe tener una motivación personal. Debe de nacer de nuestro corazón, hermanos, esa motivación. A veces estamos esperando motivaciones externas que nos digan, a ver, tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que meditar en la palabra, tenés que hacer esto. Y a veces algunos tienen la condición de distenderse porque necesitan que permanentemente le estén alertando que deben preocuparse de estas cosas. Pero el cristiano, hermanos, que desea mantener esa lámpara encendida, esa motivación tiene que estar en su corazón todos los días. Está automotivado. Amén. No necesita ni un agente externo, ni una persona externa que le venga a decir que tiene que orar, que tiene que leer la Biblia. Y mi anhelo, hermanos, como pastor, es que nosotros que estamos aquí en esta hora nos sintamos motivados, automotivados a llevar esa vida saludable con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, que reconocer que nosotros mismos somos los que tenemos que motivarnos para leer la Biblia. Hoy día, hermanos, tenemos la Biblia de tantas formas y de tantas maneras que no hay razón para pensar de que no puedo tener la Biblia en cualquier momento y en cualquier lugar. Quizás algunas décadas atrás había que andar con este libro y llevarlo a todas partes, y había personas que se llevaban este libro en todas partes, y algunos habían ideado la forma de que este libro tuviera distintas características en cuanto al tamaño, a la letra, a la cantidad de hojas y todo esto para que fuera portable y llevarlo hasta en el bolsillo. Pero hoy ni siquiera pensamos en eso, porque hoy hay una aplicación que puede estar en nuestros celulares y que la podemos leer de camino al trabajo, que la podemos leer de regreso al trabajo, que la podemos leer en el descanso, que la podemos leer en nuestra casa, que la podemos leer en una sala de espera, que la podemos leer en cualquier parte. Amén. O incluso hay una aplicación donde uno puede escucharla, que bien me apunta una hermana aquí, podemos escucharla. Nos ponemos en los auriculares, que hoy está tan de moda este tema de los auriculares, ¿usted vio, no? Hay una cantidad enorme de autistas que andan por la calle allí no sabe lo que le pasa alrededor, están con los auriculares en todas partes, en todo lugar allí. Y bueno, puede ser uno más y escuchar la palabra del Señor allí. El punto es, hermanos, que hoy hay muchas formas, muchas maneras que han facilitado y que facilitan nuestra relación con respecto al estudio de la palabra del Señor. Amén. Es cuando nosotros ocupamos nuestra vida en la lectura, en la oración, en nuestra relación personal con Cristo, hermanos, entonces esa llama no se agotará jamás. Dice aquí, hermanos, que habían dos grupos de estas vírgenes. A una le llama sensatas y a otra le llama insensatas. Y si usted observa a estos dos grupos, entre los dos grupos solo existe una diferencia. Porque dice que estaban las 10 esperando al esposo. Dice que las 10 cabecearon y se durmieron. O sea que aparentemente a la simple vista no había gran diferencia. Pero existe una sola diferencia. Y dice allí, hermanos, que cuando se dieron cuenta que llegaba el esposo, unas no tenían provisión de aceite para las lámparas y otras sí tenían provisión de aceite para las lámparas. Y dice aquí la Escritura que una de ellas, las que tenían provisión, habían llevado aceite que excedía, digamos, y que se habían provisto de este material para mantener la llama encendida.
No importaba si el esposo demoraba, ellas se habían provisto del aceite necesario para esperar al esposo. Mientras que las otras, dice, no llevaron aceite para las lámparas. Y cuando llegó el esposo se dieron cuenta de que ellas ya no tenían más aceite. Entonces le pide el aceite a las sensatas, las insensatas a las sensatas, las despreocupadas a las preocupadas. Le pide el aceite. Y dice, no podemos dártelo. Y algunos pensarían, pero qué egoísta, ¿por qué no comparten? Porque no pueden hacerlo, porque es parte de la provisión. Porque corren el riesgo de que todas se queden sin aceite. Es la provisión personal. Está hablando allí, hermanos, de que cada quien debe de preocuparse por su propia salvación, por su propia provisión. Y por eso la Escritura habla, hermanos, acerca de la salvación, diciendo que la salvación es personal. Nosotros personalmente, con nuestra propia relación con Dios, es que nosotros nos encontramos salvación. La salvación no puede ser ni colectiva, ni por iglesia, ni familiar. Porque algunos creen que como vienen algunos miembros de la iglesia, vienen algunos miembros de la familia a la iglesia, toda la familia va a ser salva. Y no es así. Y no es así. No es por contacto cercano que la gente se salva. Es por una relación personal con Cristo. Entonces las sensatas dicen, yo no puedo apartar de mi provisión. No puedo dársela a nadie más. Porque de ello depende mi salvación. De ello depende de que sea salvo, entonces no puedo darle a nadie más. No se trata de egoísmo, sino que se trata justamente de haber provisto para mi salvación. Y eso es lo que marca, hermanos, este concepto importante. La salvación es personal. Amén. Es personal. Cada quien debe ocuparse por su salvación, como decía el apóstol Pablo, con temor y temblor. Por supuesto, hermanos, que está hablando allí con términos que a veces son un poco impactantes para nosotros, nos sacuden un poco. ¿Cómo es que ocuparse con temor y temblor? Pues, hermanos, el tema de la salvación es un asunto serio, depende de nuestra vida, depende de nuestra eternidad. Y como tal caso debemos nosotros reflexionar y proveer para nuestra salvación. Por eso yo no necesito una motivación externa para que me venga a decir que tengo que leer la Biblia, o que tengo que orar, o que tengo que apartarme del pecado, o que tengo que vivir una vida santa. No necesito a alguien externo. ¿Por qué? Porque yo debo de preocupar también, poner mi cuota de preocupación a la hora de proveer para mi salvación. La salvación es un acto de gracia de parte de Dios. Amén. Dios nos pone en una posición de salvos, pero luego hay que proveer para esa salvación de salvos. ¿Y cómo se hace? Manteniendo encendida la llama. Amén. Manteniendo encendida la llama. Fíjese, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 13, dice así: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En los tiempos de la iglesia primitiva y cuando los primeros creyentes estaban trasladando, digamos, la antorcha del legado de seguir predicando el evangelio para que siguieran abriendo iglesias y la palabra de Dios siguiera creciendo, les decía, inspirados por el Espíritu Santo, de qué cosas también debían de preocuparse y de qué cosas debían de enseñar a la iglesia. Y por eso aquí dice en Tito, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, a todo aquello que tiene que ver, hermanos, con las costumbres de la vida. Amén. Todo aquello que tiene que ver, hermanos, con las cosas que hacemos aquí en esta tierra. Debe de menguar en nosotros, hermanos, la preocupación por esta vida y acrecentarse la preocupación por la vida venidera.
Y debemos de proveer más para la vida venidera que para esta vida. Entonces quiere decir que yo ahora no necesito trabajar o no necesito hacer las cosas cotidianas o tener una familia. No, está diciendo eso la Biblia. Deténgase por ahí, no está diciendo que usted ahora tenga que solamente vivir con la cabeza en el cielo. Usted viva aquí en esta tierra recordando que no pertenece a esta tierra. Usted viva aquí, hermanos, en este tiempo recordando que no es ciudadano de este lugar, sino que es ciudadano de la patria celestial. Entonces allí usted va a comenzar a generar intereses que lo lleven hacia la presencia del Señor. Por eso hay que enseñar y hay que enseñarse de cómo debemos vivir este tiempo, de cuáles son nuestros intereses en esta vida y de esta forma buscar esas manifestaciones gloriosas que nos llevan a la presencia del Señor. Entonces cuando las insensatas le piden a la seta aceite, ella le dice: no podemos proveer, porque yo he provisto para mí. Yo he provisto para mi salvación. Yo he provisto para mi entrada al reino de los cielos. Yo quiero recibir bien al que viene a buscarme. Yo quiero recibirme saludable espiritualmente hablando para aquel que viene a buscarme aquí en esta tierra. Y sí, tendré temores y preocupaciones y habré vivido algún que otro fracaso en esta tierra y habré experimentado alguna otra necesidad, pero hoy me doy cuenta que debo cultivar, que debo proveer para mi salvación, y en ello se va mi relación con el Dios de los cielos. Entonces no te puedo dar esto porque no es transferible. Esto no te lo puedo transferir. El deseo de buscar a Dios no te lo puedo transferir. El deseo de tener ese contacto con la palabra de Dios no te lo puedo transferir. Te puedo enseñar que eso es importante. Te puedo hablar que estas cosas son necesarias para el reino de los cielos. Te puedo decir cuán importante esto es, lo que Dios desea para nuestras vidas, pero no te lo puedo transferir. No es transferible. No es algo que yo te lo pueda otorgar. Y esta es la charla que están teniendo. Y las sensatas a las insensatas le dicen: vayan y compren, vayan y busquen a Dios, vayan y adoren al que vive, vayan y se encuentren con el Señor. Pero dice que mientras van de camino sucede algo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Que da comienzo a las bodas. Amén. La ceremonia comenzó. La ceremonia dio curso. Y cuando comenzó la ceremonia se cerraron las puertas del lugar. Nadie más puede entrar ni salir mientras se está celebrando las bodas. Capaz que tiene algo parecido a nuestros tiempos, ¿no? Alguno que llega tarde a las bodas y después que los novios están en el altar y la boda comenzó, se perdió toda la entrada, que es uno de los momentos más lindos, ¿verdad?, de una boda. La entrada de la novia que viene hacia el altar. ¿A quién le gusta esa etapa? ¿A ver las que se casaron hace poco? ¿Recuerdan ese momento? Se adornaron de todas formas posibles para parecer excepcionalmente lindas para el esposo. Pero cuando comenzó ya eso no se puede repetir. Recuerdo cuando nos casamos con mi esposa la semana pasada y comenzó la boda y tuvo toda la ceremonia, toda la cosa, toda la fiesta, todo eso. Y después esperábamos la foto con mi esposa. Estábamos esperando la foto que llegara, a ver cómo habíamos salido. Ya éramos lindos de entrada, pero uno siempre quiere ver la foto allí, a ver cómo uno salió. Entonces llega el fotógrafo y nos dice: tenemos que darle una mala noticia. Resulta ser que llevamos el rollo para velar, porque antes había un rollo chiquito así que se ponía entre la cámara. Les digo para los más jóvenes, antes existía un rollito donde se ponía ¿Todos sabían eso o no? Entonces, llevamos el rollo a la casa de revelado, dice, y ellos nos dañaron el rollo y no hay fotos.
Pero nos dice el fotógrafo, dice, no se preocupe, hacemos otra boda y le vuelvo a sacar las fotos. No lo maté porque era tocayo mío, se llamaba Antonio también. Porque son cosas que no se pueden repetir. Son irrepetibles, ¿verdad? No se pueden reproducir otra vez. Y usted se imagina las mujeres que salieron a buscar y salieron a tener ese encuentro luego de que encontraron lo necesario y fueron allí y se encontraron con la puerta cerrada. Porque una de las cosas que revela las Escrituras en este pasaje, como también lo revela Lucas, como también lo revela Pedro, es que el momento de la llegada del esposo es un momento inesperado. Es un momento que nadie podrá descubrir. Pedro dice que será como ladrón en la noche. Jesucristo dice, hermanos, que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él ha de venir. Ni siquiera en el cielo. Solamente el Padre en su divina potestad sabe cuál será ese momento. La razón, hermanos, es que este momento es inesperado, es porque todo el mundo debe proveer para ese día, porque si no saben lo que haríamos, porque acá somos muy vivos. Acá, no sé en otros países, pero acá en Uruguay somos muy vivos. Si nosotros supiéramos el día y la hora en que Cristo ha de venir, la mayoría nos preparamos la semana anterior, en el mejor de los casos. En el peor de los casos nos preparamos un par de horas antes, el día mismo. Porque siempre dejamos las cosas para último momento, ¿verdad? Siempre dejamos las cosas para el final. No somos muy entusiastas a la hora de proveer para nada. Siempre dejamos las cosas para último momento. Algunos hemos aprendido y entonces comenzamos a planificar. Amén. Y comenzamos a escribir en algún lugar las cosas que queremos hacer y las cosas que no queremos hacer. Pero lo cierto es que Dios ha dictaminado que nadie sabrá ni el día ni la hora en que Cristo vendrá. Por lo tanto, tenemos que proveer para ese momento. Porque es un momento inesperado. Es un momento que nadie sabrá. Es un momento que llegará como ladrón en la noche, dice la Escritura. Es un momento en que no hay ninguna persona ni en la tierra ni en el cielo que sepa ese día y ese momento cuando llegará. Por lo tanto, la Escritura nos advierte, Jesucristo nos advierte en sus evangelios una y otra vez que uno tiene que estar vigilante y preparado para cuando ese día llegue. Amén. Vigilantes y preparados para cuando ese momento llegue. Por eso, hermanos, hay que enseñar. Tenemos que enseñar a los otros. A los padres tienen que enseñar a los hijos esta verdad. Amén. Algunos no creen. Incluso, hermanos, hay algunas enseñanzas aún en nuestros propios colegios que dicen que esto no es verdad. Ahora, muchos podemos analizar estos asuntos, estos tipos de enseñanzas, y todas se centran en una cosa, es un acto de fe. Creer en Cristo es un acto de fe, pero también las otras boberías que se enseñan en el liceo también es un acto de fe, porque no hay nada comprobado. Teoría de la evolución, teoría de esto, teoría del Big Bang, todas son teorías. Las enseñan como verdades, pero son teorías. Dice, porque ustedes nada saben, ustedes tampoco. Ahora, nosotros decidimos en quién vamos a creer. Nosotros tenemos, hermanos, el control de nuestra vida, en quién vamos a creer. Nosotros, hermanos, tenemos la experiencia inolvidable de nuestra relación con Cristo, en quién vamos a creer. Si creemos, hermanos, a través de este acto hermoso de fe de que Cristo viene otra vez, entonces usted debe de enseñar. Debe enseñar que hay que prepararse para ese día. Amén. Y nuestros primeros alumnos, hermanos, están en nuestra casa. Nuestros primeros alumnos están allí en nuestra casa, enseñándole a nuestros hijos de que deben de prepararse para ese día, que deben de proveer para ese día, que deben estar conscientes de que ese día llegará en forma inesperada y que uno tiene que tener la llama encendida de la fe y del amor de Dios y de la relación personal con el Señor Jesucristo.
Y algunos miraba por allí y dicen, bueno, pero ¿y qué pasará? ¿Qué puede pasar si uno no se prepara? ¿Qué pasó con las insensatas? Dice aquí la Escritura, hermanos, lo que pasó con las insensatas. Versículo número 11 del capítulo 25. Después vinieron también las otras vírgenes. Las otras eran las tontas, las insensatas, ¿se acuerdan, no? Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y aquí habla el Señor del otro lado de la puerta. Del otro lado, del lado del casamiento, dice. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. ¿Cómo que no nos conoce? Si estuvimos allí junto con las otras vírgenes. Si estuvimos esperando junto con las otras vírgenes. Si nos dormimos todas somos culpables porque todas nos dormimos. Allí no está el punto. El punto está en la providencia espiritual. Amén. En el interés de nuestra vida espiritual. En el interés de nuestra salvación. Y estando allí en esa condición, cuando ella le está diciendo, no, le están recibiendo de parte del Señor, no les conozco. Seguramente, hermanos, la cabeza le quedó dando vueltas allí. Dice, velad pues, y esto es para ahora para todos, para toda la iglesia de nuestro tiempo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿se imagina vivir una vida de creyente por 20 años, o 30 años, o 40 años, o por 5 meses? Y que venga Cristo y todo el mundo se va. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, se van a tejer también, hermanos, todo tipo de teorías de lo que pasó con la gente cuando desaparezca de esta tierra. Que vinieron los ovnis, se los llevaron, que entraron a una cueva y desaparecieron, que vino una enfermedad colectiva y todos los que tenían cierta apariencia murieron. Y van a inventar todo tipo de cosas. Pero lo cierto es, hermanos, que Cristo vendrá a buscar a su iglesia y la llevará a su presencia. Los llevará allí, a ese lugar, hermanos, que tanto anhelamos, porque me imagino que usted, así como yo, anhelamos vivir para siempre, porque nos encanta vivir. Y Dios dice, como al ser humano le encanta vivir, le voy a dar una salvación extraordinaria, una vida extraordinaria. Y esta etapa aquí en la tierra solamente es el preparativo para esa vida extraordinaria. Amén. Algunos hablan de los milagros, de los prodigios, de las cosas maravillosas que Dios hace, pero deje de decirle, hermanos, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que les aman. O sea que si usted cree que alguna cosa es fantástica aquí en la tierra porque ha visto un milagro, porque ha visto una bendición, porque Dios ha actuado de alguna manera extraordinaria con su vida, porque Dios lo ha sanado, porque Dios lo ha fortalecido, porque usted ha visto la mano de Dios, hermanos, nada de eso se compara con lo que Dios tiene preparado todavía para ustedes. Eso de cuando la Biblia aquí nos advierte. Amén. En el versículo número 1 del capítulo 25 diciendo, el reino de los cielos será. Amén. Esto pasará más adelante. Y luego concluyendo este pasaje dice al final, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces velad. Vivamos lo mejor que podamos esta vida. Disfrutemos lo mejor que podamos disfrutar de esta vida, pero reconociendo que no somos de aquí. Amén. Que esto no es lo mejor que vamos a recibir. Que lo mejor es algo que Dios ha preparado para nosotros. Que lo mejor es lo que Dios quiere para nuestra vida. Que lo mejor es lo que Dios ha ideado para nosotros. Y quizás alguna cosa que sufrimos o padecemos en esta vida no se va a comparar con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, sensatez o insensatez, provisión o despreocupación. Es ahí la cuestión. Es ahí lo que tenemos que pensar. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Amén. ¿Cómo hacemos para que la llama se mantenga encendida?
Entreguemos lo mejor de nuestra vida en nuestra relación con Dios y en el servicio a Dios. Porque Dios ha entregado lo mejor que tenía para nuestras vidas. Amén. Y no estaríamos a la altura si no estuviéramos dispuestos, hermanos, por lo menos, amén, por lo menos, a servirle a Dios con todas nuestras energías en este tiempo aquí en esta tierra. Así que proveamos para nuestra vida espiritual. Proveamos para nuestro encuentro con Cristo. Proveamos cada día para mantener ese fuego encendido en nuestros corazones. Amén. Para cuando aquel día aparezca, seamos los que entremos a la boda y apreciemos ese momento glorioso. Amén. Apreciemos ese momento glorioso. Póngase de pie. Vamos a orar.